Esta es una película interpretada por el queridísimo Keanu Reeves, el no muy conocido Alex Winter, y para su secuela nos deleitan con la actuación de William Sadler, interpretando a la muerte. También existen cameos y referencias bastante llamativas que iremos nombrando a lo largo de la reseña. Así que sin más para decirles, empecemos. La primera película es del año 1989. Comienza con un vistazo en el futuro y contándonos que dos adolescentes cambiaron la historia de la humanidad gracias a su música. Por supuesto, estas dos personas son Bill y Ted, y su banda musical es conocida como Los Sementales Salvajes. I'm Bill S. Preston, Esquire. And I'm Ted Theodore Logan. And we're Wild Stallions! Sin embargo, todo esto sucederá si ellos aprueban una clase de historia de su escuela secundaria. De ser lo contrario, la banda correría el riesgo de separarse y no se cumplirían los acontecimientos que mencioné anteriormente. Es por ello que desde el futuro mandan a Rufus, un tipazo buena onda que les entregará una cabina telefónica para que puedan viajar a diferentes épocas para así aprender sobre los momentos de la historia que necesitan para aprobar este examen. Cabe mencionar que antes de partir se encuentran con su yo del futuro. Y acá es donde vamos a ver un par de reglas sobre los viajes en el tiempo en esta película. La comparación la vamos a hacer mediante el filme que ya todos conocen, que es Volver al Futuro. En Bill y Ted, a comparación de lo que dice el Doc Brown, si te encontrás con vos mismo no sucede nada, es decir que el universo no colapsaría ni mucho menos. Tampoco hay problema si se usa ropa futurista en el pasado. Recuerden que Marty tuvo que disfrazarse de vaquero para ir al viejo oeste. Y por otro lado, en esta cinta es posible hacer aparecer objetos con el pensamiento. O sea, esperen, no se pierdan. Con esto quiero decir que si necesitan, por ejemplo, unas zapatillas, solo dicen que su yo del futuro viajará en ese momento y las dejará en tal lugar. Ahora, igual más adelante, le voy a dejar otros ejemplos para que se entienda mejor, porque yo sé que quedó todo confuso, pero usted no se preocupen. Así que bien, después de ese enrollo que le dejé, volviendo a donde nos quedamos. Los Bill y Ted del futuro le dan las indicaciones a los del pasado para que inicien sus viajes temporales. Entonces, el primer lugar que nos muestran en este recorrido es Austria en 1805. Allí encontrarán a Napoleón y uno de los temas que deben rendir en su trabajo de historia. Las cosas no salen muy bien y son atacados por los soldados. Ellos logran escapar, pero sin darse cuenta traen consigo al mismísimo Napoleón al presente, y es ahí cuando se les ocurre traer a todos los personajes históricos que necesitan para aprobar el dichoso trabajo de historia. Así que sin pensarlo dos veces, viajan primero al año 1879. A Nuevo México y reclutan al vaquero Billy the Kid. Luego retroceden aún más y llegan a Grecia a recoger a Sócrates, sin antes filosofar un poco con él. philosophize with him. All we are is dust in the wind, dude. Dust. Wind. Dude. Luego de reclutar a Sócrates, pasan por Inglaterra en el siglo XV, pero ahí solo encuentran a las que serán sus futuras novias, las princesas Elizabeth y Joanna. Y me olvidé decirle que mientras ellos van a hacer todo el viaje, a Napoleón lo dejaron en el presente con el hermano menor de Ted. Y vemos secuencias de Napoleón comiendo, jugando al bowling y yendo al parque acuático, cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, te muestran eso en la película. A su vez, nuestros amigos Bill y Ted van a la siguiente parada, Austria, en el año 1901, y reclutan al señor Sigmund Freud. Sin perder el tiempo pasan por Alemania en 1810 y se llevan a Beethoven, para luego ir a Francia de 1429 y pedirle a Juana de Arco que los acompañe. En una de sus últimas paradas pasan por Mongolia en el año 1209 y se les une Gengis Khan para luego pasar por el último sitio, Estados Unidos, en 1863, donde encontrarán a uno de sus presidentes más importantes, Abraham Lincoln. Así que una vez que reúnen a todos, se dirigen al presente, pero una vez allí los personajes históricos son encarcelados por vandalismo en un centro comercial. Y acá es la parte donde les mencioné una de las reglas de esta película sobre viajes en el tiempo. ¿Recuerdan que les dije que se pueden hacer aparecer objetos? Bueno, acá les dejo el ejemplo porque para mí los dejé súper enredados cuando quise explicarlo. Ted, good thinking, dude. After the report, we'll time travel back to 2 days ago, steal your dad's keys, and leave them here. Where? I don't know. How about behind that sign? That way, when we get here now, they'll be waiting for us. See? Whoa, yeah! So, after the report, we can't forget to do this, otherwise it won't happen. Bueno, el que entendió, entendió. Sigamos. Una vez liberados, se dirigen al auditorio escolar y a hacer la presentación de su clase. Mucho no se aprendió, pero fue muy entretenida. Los sementales salvajes consiguen la nota más alta y los sucesos del futuro suceden sin ningún problema.
Ah, y Rufus busca a las princesas de Inglaterra para que se pongan de novio con nuestros protagonistas. Todo eso es la primera película. Ahora vamos con la segunda. 2 años después, en 1991 para ser más concretos, se estrenaba la secuela de esta cinta, pero esta vez no se trata tanto de viaje en el tiempo, sino se centra más en el misticismo de la vida y la muerte. La película arranca nuevamente en el futuro mostrándonos una rebelión, que está en contra de los ideales que provienen de Bill y Ted. Como recordarán, en el primer filme, nuestros protagonistas se convierten en una gran influencia para el futuro. Pero esta rebelión planea sabotear todo eso. Así que deciden enviar 2 robots idénticos a Keanu Reeves y Alice Winter para que se asesinen a los originales. Sí, ya sé, como Terminator, pero ustedes no digan nada. Bien, una vez más nos situamos en el presente, en California en el año 1991. Los sementales salvajes se preparan para participar en un evento de bandas de rock, donde si todo sale bien es el momento donde ellos logran unir la masa mundial con su música. Sin embargo, como mencioné antes, son engañados por los robots. Ellos se hacen pasar por su yo del futuro y les dicen que deben acompañarlos al desierto porque las princesas lo necesitan. La cosa es que llegan ahí y terminan siendo asesinados a manos de estos androides. Y acá es donde vemos un ligero cambio con la trama de la película anterior. En vez de adentrarse en una aventura por el tiempo, esta vez deben lograr volver al mundo de los vivos. Al darse cuenta que fallecieron, acá es el momento donde aparece el personaje más carismático de la secuela, la muerte, interpretado por William Sadler. Quizás lo tengan en el papel de Duro de Matar 2, él hace el personaje de malo, también participó en una película de Cuentos de la Cripta y en Sueño de Libertad, entre otras películas. Pero bueno, volviendo a Bill y Ted. La muerte les dice que tienen una sola forma de volver a la vida y es derrotándolo en cualquier juego que ellos elijan, pero que si pierden vagarán por el infierno toda la eternidad. Bill y Ted lo engañan con un truco no muy sutil y tratan de revivir por su cuenta. Oye, lo siento, pero tiene los zapatos desatados. Oh. Bueno, cuando se escapan de la parca tratan de revivir por su cuenta e intentan poseer el cuerpo del padre de Ted, que es policía, y así advertir a los demás que están en peligro, pero no consiguen nada. Por consiguiente visitan a la madre de Ted también, a la madrastra, que siempre hace sesiones de espiritismo y lo único que logran es ser enviados al infierno al asustar a los que estaban realizando el juego del estilo la Ouija, pónganle. Una vez en el inframundo tratan de hablar con el supuesto diablo y este los descarta a un lugar donde ellos reviven sus peores miedos. Y es así cuando se dan cuenta que la única forma de volver a la vida es aceptando el reto de la muerte y tratar de vencerlo en algún juego que ellos elijan. Para mi sorpresa, estos juegos no eran muy desconocidos que digamos, chequeen esto. ¿Qué? Lo siento, mi güey. Perdiste. Fue el profesor Plum. Mano derecha, verde. Sí, ya sé, cualquiera. Bueno, sigamos. Nuestros héroes logran vencer a la muerte en 3 ocasiones, haciendo posible volver a la vida. Sin embargo, antes de dejar el infierno le piden ayuda a su nuevo amigo, dado que se les ocurre un brillante, entre comillas, plan para derrotar a sus versiones robóticas malvadas. Si fuéramos Bill y Ted buenos y tuviéramos que pelear contra Bill y Ted malos, ¿qué haríamos, ¿Hacer a Bill y Ted buenos? Ted, así se piensa. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, es decir, que ellos planean armar otros robots que sean buenos para que puedan luchar contra los robots que son malos. Para hacer esto, se dirigen al cielo en busca de un científico que pueda ayudarlos. Y es ahí que le dan paso a 2 personajitos muy simpáticos que se hacen llamar Estación. Ellos aceptan y finalmente reviven, para luego dirigirse rápidamente a una tienda de electrónica para armar estos robots de ellos mismos, pero en versión buena onda. Estos científicos se fusionan y forman un solo científico, no sé si se entiende, lo van a ver en la imagen igual. Y mientras se dirigen al concierto, se disponen a armar estos androides, los robots que mencioné anteriormente. Cuando por fin llegan, ven que tienen a las princesas colgadas sobre el escenario y es ahí cuando empieza la batalla robótica de los Bill y Ted. Y sin mucho esfuerzo, nuestros héroes salen vencedores y logran rescatar a sus novias. Pero a los pocos minutos aparece el líder de la rebelión para tratar de acabarlos con sus propias manos. Pero no pasa nada y lo atrapan fácilmente.
Y como cierre vemos a Bill y Ted que deciden viajar unos años al futuro para perfeccionarse con los instrumentos y así dar un gran show para todo el público. Cabe destacar que el tema que tocan cuando llegan es un temazo de Kiss que lo voy a dejar ahí escrito porque si lo pongo el copyright me baja el video. Así que escúchenlo y disfrútenlo. Para cerrar déjenme decirles que si bien este filme no es de los mejores y que tiene unos cuantos largos errores, el factor nostalgia hace que me encante y lo veo una y otra vez sin importarme nada. Sobre actuaciones, efectos especiales que envejecieron un poco mal, una trama a veces agarrada con pinzas, pero sin embargo le guardo muchísimo cariño. Espero la tercera parte no decepcione, aunque por lo que vi en el tráiler ya me veo una idea de lo que se viene. Si alguien ya tuvo la oportunidad de verlo, la trama gira en que ha pasado 30 años y todavía no lograron componer esta canción que unirá a las personas en el futuro. También nos muestran que tuvieron 2 hijas y ahí es cuando yo creo, es mi opinión, no van a ser ellos los que compongan este tema, sino sus mismas hijas. Y si hay alguien que venga del futuro y ya la vio, que lo ponga en los comentarios si es verdad o no lo que estoy diciendo. Así que para no seguir alargando esto, nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado. Chau chau.